El autor solo escribe la primera mitad del libro. De la segunda mitad debe encargarse el lector, dijo el gran Joseph Conrad. Gracias por acompañarme en este espacio diseñado para compartir libros y autores de todo tipo, donde todo lector tiene espacio porque todo libro es bueno en la medida que nos permita analizar, pensar, imaginar y compartir. Bienvenidos a la Biblioteca Imaginaria. Hoy nos acompañan Alejandra Rivera y Héctor Echeverría. Alejandra es CEO y cofundadora de Palay en Cusco, donde trabaja impulsando proyectos de innovación y desarrollo sostenibles con impacto en comunidades altoandinas. Le gusta estar en familia, viajar, crear iniciativas con propósito, conectar con las personas y aprender de la cultura que le rodea. Lee de todo un poco, elige libros según el momento de vida en la que esté pasando o de alguna curiosidad que tenga. Disfruta escuchar podcasts y audiolibros. Héctor es abogado, chileno radicado en México, con más de 20 años de experiencia en alta dirección pública, diplomacia comercial y gestión público-privada en América Latina. Se caracteriza por una fuerte capacidad de articulación entre el sector público y privado. Fuera del profesional, es aficionado a la pesca en mosca, la lectura y las buenas conversaciones, idealmente acompañadas de un buen vino. Alejandra nos va a presentar Jane Eyre de Charlotte Brontë y Héctor nos va a presentar Tinísima de Elena Poniatowska. Bienvenidos. Ale, Héctor, mil gracias por acompañarme en la Biblioteca Imaginaria. Ale está en Cusco y Héctor está en el DF en este momento, en México. Ambos tienen dos libros que nunca lo hemos tocado en el club, así que va a ser súper interesante. Ale, ¿tú estás con qué libro? Yo voy a presentar hoy Jane Eyre de Charlotte Brontë. Bronte. ¿Y tú, Héctor? Yo voy a presentar a Tinísima, Terena Poniatowska, una gran escritora mexicana. Genial, genial. Oye, antes de empezar, una pregunta capciosa. ¿Qué toque tienen ustedes cuando leen, al leer? ¿O qué manía? ¿Tienen alguna manía al leer, Ale? Bueno, a mí me gusta tener como que mi entorno ordenado. Ordenado, tipo Feng Shui, Sí. así. No sé, como que no estoy concentrada si no tengo el espacio organizado, ordenado, ¿no? Me gusta eso, encontrar un lugar que me inspire, digamos, estar en este momento conectada con mi libro, ¿no? ¿Y tú vives en Cusco, afuera de Cusco, en el campo? Sí, yo vivo en el campo, vivo en el Valle Sagrado, que queda a 1 hora y 15 minutos del centro histórico de Cusco, ¿no? Ya Y vivo lees, 14 Y es, años acá. ¿qué es? 14 años. Sí. ¿Y lees dentro de la casa o en la terraza afuera? En realidad, muchas veces leo camino a la comunidad altoandina con la que trabajo, que voy con un taxista de confianza y bueno, llevo mi libro y es como 2 horas y media, 3 horas de, ¿no? de trayecto y es una oportunidad para mí de estar tranquila, ¿no? Aprovechar el espacio para poder leer y leo diferentes cosas, ¿no? De acuerdo a la curiosidad que tenga en ese momento. Que tengas. ¿Y no te mareas en el carro? ¿Sabes que no? Creo que desde niña me ha acostumbrado a hacer cosas en movimiento. Me acuerdo cuando iba al colegio, iba en el bus del colegio y siempre hacía tareas, leía, entonces creo que ya lo tengo incorporado, ¿no? No, Ah, no buenísimo. me ¿Y cuesta tú, para nada. Héctor, tú lees en movimiento o te sientas? no, yo me siento, pero ahora he incorporado Yo soy hombre urbano, sí, me encanta el metro. Acá en México hay muchos metros, me movilizo mucho en metro por el tema de los tacos, los vehículos impresionantes. Y entonces leo en el metro. Pero en la casa tengo una manía que tengo que leer con vino. O sea, yo leo, o sea, yo me trato de procurar 20 30 páginas, pero acompañado por un vaso o dos de vino también. Entonces, eso me parece estupendo. Y la tercera creo que tiene que ver con que lo hacen ustedes también, que, o sea, que hay varios textos abiertos, ¿no? O sea, varios libros que uno va avanzando un poquito, avanzando otro, pero el ideal avanzar dos o tres libros a la vez ayuda mucho, vamos, para ir moviéndote de un lado a otro y romper la monotonía. Eso como manía que tengo, ¿no? Tienes razón. Héctor, ¿y tú tienes ahora qué libro estás leyendo, ah? No, mira, estoy terminando un par que son una cronología que tenía apartada y como misión me he puesto a retomar algunos de Carlos Fuentes que tenía abierto ahí, Artemio Cruz, La muerte de Artemio Cruz. Hay uno de Bolaño que no había leído, que es el de Emails, que lo acabo de comprar Ah, mira, y ese también lo voy a leer. Así que está buenísimo. ahí buscando de todo.
Ale, ¿tú algún libro por leer en espera? Que te esté esperando, ¿no? Ahorita estoy un poco más investigando en temas textiles, entonces Ah, le he agarrado mucho cariño a uno de una tejedora de Chinchero que se llama Nilda, que un poco cuenta su viaje desde niña, ¿no? Y todo lo que logró a través del tejido. Entonces, me parece recontra inspiradora y está viva, ¿no? Entonces me gustaría encontrarla. Es un poco lo que me he propuesto hacer este año, ir a buscarla a Chinchero y poder tener un contacto con ella, y ella desde todo el conocimiento textil que sabe, creo que puede ser una maestra maravillosa para mí, ¿no? qué Entonces, monstruo, qué linda, qué linda sí. historia. Buena Sí, experiencia. sí. Esos son libros que podríamos tener a mano nosotros, ¿no? Para poder conocer esas experiencias, independientemente de cuándo fue escrito, etcétera. Creo que son cosas que son esas pequeñas joyitas que están ahí guardadas, que son difíciles de encontrar. Bueno, sobre todo ese, ¿no? Bueno, comencemos. ¿Quién quiere arrancar? Ale, por ser dama. ¿Te parece? Aparte, tu libro es espectacular. Nunca hemos tenido nada de Charlotte Brontë. Así que nos cuentas. Bueno, para mí Jane Eyre es un libro que he conectado mucho porque me parece totalmente revolucionario y disruptivo para su época, ¿no? O sea, si nos ponemos en contexto, ¿no? Jane Eyre fue escrito en 1847, en plena época victoriana, ¿no? En donde la mujer era silenciada, no tenía ni voz ni voto, no era económicamente independiente. Entonces era realmente un entorno súper duro para la mujer, ¿no? Y sin embargo, Charlotte Bronte, bueno, en esa época, bajo el seudónimo, ¿no? Porque imagínate, una mujer escribir era un escándalo, ¿no? Entonces ella utilizó un seudónimo que era Currell Bell, escribe esta novela, que es media autobiográfica también, porque tiene mucha hilación con su vida personal, que para muchos críticos es considerado inmoral, peligrosamente independiente, porque claramente la protagonista, Jane, es una mujer que no pide permiso para existir. Es una mujer que opina, que desea, que piensa y que sobre todo se respeta, ¿no? Hay una frase que me parece poderosísima, que un poco como que resume lo que estoy compartiendo, es que ella dice, ¿no? Me importa tanto lo que pienso como lo que siento y mucho más lo que soy. Entonces, si te pones en el contexto de esta época victoriana, era realmente disruptivo, ¿no? Una Claro. novela así. Yo creo que todas las mujeres debemos de agradecer a una Charlotte Bronte de que, digamos, fue una valiente, una mujer que murió muy joven, a los 38 años, y ya había escrito, imagínate, 4 novelas. Imagínate si hubiera vivido más todo lo que hubiera Producido, compartido, claro. ¿no? Sí. O producido, ¿no? Y en un contexto tan duro, ¿no? Entonces, bueno, para mí es por eso que me gusta mucho esa novela, y también por esa capacidad que tiene la autora de generar una cercanía y una complicidad con el lector. Y eso a mí me parece una habilidad, pero brutal, que no todos los autores lo tienen. ¿Y en qué Y parte, Ale, en qué parte de la novela o qué ejemplo, tienes algún ejemplo que nos puedas dar? ¿Es porque sí, se dirige al autor directamente o porque la situación está escrita de una forma muy cercana? ¿Cómo lo hay sentiste tú? varias partes donde ella se dirige al lector. Ah, Y una que me gusta mucho es la del final, donde ella dice, lector, y me casé. Y es una frase tan corta y a la vez tan poderosa, porque ella se casa por decisión propia, con libertad, no por sumisión, que es algo que se desarrolla, digamos, dentro de... Entonces, terminar con una frase así y que te invite al lector a decir como que, oye, lo logré, ¿ya? Y fue por libertad, porque yo lo decidí, no porque lo tenía que hacer. qué- Y cosas así, ¿no? Entonces te genera esa complicidad, como te decía, interesantísima, y creo que eso es una habilidad, ¿no? Que te mantiene conectado y a la vez siempre algo que sucede en esta novela, que me parece también interesante, es este vínculo que hay con el clima, ¿no? Cuando ella está en incertidumbre o en un conflicto interno, todo es neblina.
un clima así como incierto, ¿no? Cuando, por ejemplo, tiene un encuentro importante con Rochester, hay una tormenta, ¿no? Qué bueno. Cosas así, ¿no? O cuando ella está en el internado, que es una de las épocas más duras, humillantes de su vida, en donde aprende, pero a través de mucho sufrimiento, siempre el clima en este internado que se llama Lowood es un clima frío, es un clima de hambruna, es un clima de, de mucha escasez, ¿no? Entonces, el que ella, la autora, haya podido también vincular la naturaleza y dar a conocer, digamos, lo que ella sentía internamente a través del clima, me parece súper paja, la verdad. Sí, Me parece buenísimo. muy Y sobre todo interesante. en que, sí, pues, y es un recurso súper interesante y no muy explotado, creo. No sé, que suceda así. Yo imagino que en ciudades como Lima, en donde no hay mucha cambios de clima, es más difícil imaginarlo, pero ahí en lindo Claro. Cusco, o Santiago o en el DF, donde sí hay variaciones fuertes de clima, te sientes más identificado con ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente, ¿no? Como que está muy conectado el clima con tu estado emocional, ¿no? O sea, Correcto. cuando hay sol, ¿no? Estás más alegre, te provoca movimiento, hacer más cosas. Yo cuando hace frío y llueve o hay tormenta, quiero chocolate caliente, estar en mi casa, jugar juegos de mesa, o sea, como que me Qué conecto rico. con esas cosas. Sí. Sí, está buenísimo. Héctor, tú, perdón, antes de pasar, Ale, tú, ¿cuándo leíste el libro? ¿Cuándo fue la primera vez que lo leíste? ¿O ¿Lo has leído una vez, dos veces, tres veces? ¿O una Tres. sola? Tres. Es que es lo caso, porque la primera vez que lo leí fue en inglés y en mi colegio, y no conecté para nada con eso. Era una época en donde en realidad leías lo que te decían en el colegio por obligación, y, y ya, o sea, digamos, esa primera vez para mí no cuenta, ¿no? Después tuve un segundo encuentro con el libro, que lo encontré en mi casa, y yo viajé a Lima, ¿no? Y de pronto quería leer algo, ¿no? Y encuentro el libro, ¿no? Y me puse a leer y ahí dije, o sea, yo también ya en otra etapa de mi vida, ¿no? Claro. Más madura, había, no sé, de pronto desarrollado más la contemplación o más criterio en otros aspectos, que conecté de nuevo con el libro y después lo dejé a la mitad y comencé a investigar más sobre la autora. Y eso me enamoró más de todo lo que significa el libro en sí, ¿no? O sea, porque la autora es como una mujer tan valiente, ¿no? Que cuando uno conecta, conoces, como que el libro te invita a ir investigando otras Y un cosas, poquito ¿no? más allá, ¿no? Sí. Héctor, ¿tú has leído algún libro Sí, más de una vez? sí, bueno, Cien años de soledad lo digo como cuatro veces, porque Wow. y al final lo dejé ya cuando me aprendí, no de memoria, pero ya pude identificar quién era uno y quién era el otro, los aurelianos que siempre me perdía. Yo creo que son, Viste un árbol y genealógico, Héctor. claro, ahí al final, claro. Y Porque sí, hay uno de Vargas Llosa que lo leí dos veces que se llama La guerra del fin del mundo, en donde Wow. hay un cuate que se llama León de Natumba, que era como el líder espiritual que lo lleva a la sierra, hacia adentro. Ese es un libro que hoy día yo diría que vale la pena como releerlo para todos los que siguen a ciertas personas, pero no saben a qué las siguen, ¿no? Ese es un librazo. Eso como que lo he repetido, esos libros. Sí, y las relecturas son increíbles también, ¿no? Vas descubriendo cosas nuevas, eh, claves nuevas. La Guerra al Fin del Mundo, Héctor, es un librazo. Son como 900 páginas, te las digo dos Sí. veces. Sí, sí, yo de hecho yo a mi mujer le digo León de Natumba por ese personaje, porque me impactó tanto ese personaje, la fuerza interior que tenía de guiar, es un libro, hay que leerlo, sobre todo para la gente que le gusta seguir las grandes masas, pero las masas con sentido, creo que hace Ca- bien, y además toca el fanatismo, un montón de cosas, ¿no? Es muy, Carismático, muy claro, y el bueno. líder carismático, ¿no? Que te llama la atención. Sí. Ale, tú cuando leíste a Jane Eyre, todo lo que te dejó en tu primera lectura, en tu segunda lectura, ¿te sirve o te inspira porque tú trabajas con mujeres, ¿no? Tú trabajas con mujeres y sí. te ha servido de algo, lo has usado en algo, te ha inspirado en algo. Sí, de hecho fue una lectura muy inspiradora a mí, todo este tema relacionado con los prejuicios sociales que se ven
¿no? En 1800, en esa época, yo siento que algunos siguen totalmente vigentes, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pues el clasismo, la hipocresía religiosa, o sea, como que hay algunos puntos que todavía hay mucho por hacer a nivel Ujú. de la humanidad, ¿no? Entonces, yo que trabajo directamente con más de 100 mujeres altoandinas, que son poblaciones vulnerables, veo muy de cerca esa brecha, ¿no? Entonces sí me sensibilizo bastante con este tipo de corrientes en donde quieren un poco minimizar la brecha que existe en torno a las desigualdades de género y todo. Correcto, bueno, Siento que hay mucho por hacer sí, sí, todavía. claro, sí, sí. Ha Ahí está el por, logrado, pero falta. claro, ahí está el por qué leerlo entonces, ¿no? Cuando decimos de qué se trata, nos contaste y de por qué leerlo, porque a veces te sensibiliza en cosas que puede estar, uno debe pensar que son anacrónicas, pero no, pues, ¿no? Están completamente vigentes muchas Y, de esas. y es muy loco porque, por ejemplo, en Jane Eyre deja a la luz muy fuerte el tema de la educación represiva bajo un lema que se llama, que lo dicen, ¿no? Que es la pobreza te purifica. Entonces es como, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, es Wow, como al final son lemas fuertes, pero que tienen un significado a nivel social, o sea, ¿qué quieres transmitir con que la pobreza te purifica? Sí, claro. Y parecido cosas a así. lo que hacen muy parecido a lo que hacen en la India. O sea, si tú naces en esa casta, debes agradecer porque naciste en la casta X, ¿no? Porque en la próxima vida te va a ir mejor. Entonces, ha sido como la manera de someter a la gente. O sea, cómo calmas a Totalmente. 1.000 millones de personas o cómo Claro. calmas a las comunidades para que digan, oye, ¿y cuándo nos toca a nosotros, ¿no? A través de esto, a través de esto. Antes por la iglesia, había un sometimiento fuerte de la iglesia, los curas tenían mucho que ver en eso, el Estado ha tenido que ver mucho, pero también tiene que ver con la política y la sociedad en tratar de manejar esto. Y ahí hay como una tremenda tarea, bueno, tú lo estás haciendo, de no de rebelarse, sino que es aprender, ¿no? Que hay igualdad y hay equidad y que no es que se rebelen, sino que solo exijan lo que de Sí. por mérito les pertenece, ¿no? Es como, yo pienso que la fórmula tiene que ir desde el respeto, nada más. O sea, si tú trabajas con respeto, ¿no? Y desde la dignidad del ser humano, ya avanzamos, y bastante. Sí, había el Benito Juárez, que fue el padre de la patria en México, tenía un dicho, ¿no? El derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y él era indígena. Está buenísimo ese güey. Héctor, Buenísimo. cuéntanos sobre, perdón, cuéntanos sobre tu Toma. libro, Héctor. Ahí volvemos de nuevo Oye, a hacer. mira, qué bueno que coincidimos porque vamos a hablar de dos mujeres. A mí, la verdad es que todo lo que sea novela de mujeres, por ahí tengo otras muy buenas también, pero esta interesante, la vida de Tinísima, que es Tina Modotti, que es una italiana que emigra en algún momento a Estados Unidos, pero antes de eso quiero decir que este lo escribió Elena Poniatowska, que creo que se la graben y la lean. Ella es escritora, cronista mexicana, convivió con Octavio Paz, con Monsiváis, con Carlos Fuente, con Emilio Pacheco, ya tiene 92 años, tiene varios premios, ¿ah? Tiene premio Cervantes, Premio Nacional de Arte y Ciencia, Premio Alfaguara Novela, y ahí tiene un par de novelas, entre ellas la que voy a comentar, La Noche de Tlatelolco, la matanza de los estudiantes de México en Tlatelolco para el 68. Tenemos, y Querido Diego, que es la ex esposa de Diego Rivera. Bueno, este es un libro bastante interesante que les quiero contar la anécdota. Lo busqué en mi armario, no estaba. Tengo los libros acá de ella, los que he leído antes, de algunos que le mencioné, y como nuestro Benjamín nos dijo, hay que mostrar el libro, me levanté tempranito y lo fui a comprar. Lo fui a comprar para tenerlo y mostrarlo. Son muchas hojas, pero una novela muy interesante porque es una novela testimonial de una mujer fuerte basada en hechos reales. Ojo, ella lo que hace, Elena Poniatowska, busca personajes de la historia y los lleva a una novela. ¿Se acerca a la verdad? ¿No se acerca a la verdad? Es el juicio que al finalmente uno tiene que hacerse. No es una biografía académica, la gracia que tiene un cruce del arte, política, de la vida personal que tuvo esta mujer que se enamora de un americano, que llega a
con este personaje, con un fotógrafo americano, llega a México, post-revolución, estamos hablando de 1920, 1930, la post-revolución de México, donde está toda la revolución cultural del pueblo, donde están los cuadros de Diego Rivera, de Pacheco, está de otra gente de Emilio, había un montón de cosas que estaban súper súper fuertes, se encuentra con Frida Kahlo, con harta gente y se encuentra con la etapa del comunismo que era muy fuerte, ¿cierto?, por la clase trabajadora, luego posteriormente llegó Trotsky a México, y entonces en donde las mujeres lo que hacen es tener una vida subordinada a la causa, que esto va a ser el desarrollo de la novela es muy importante porque se subyacen o se subyugan a un tema que es lo que se denomina la causa, por lo que están queriendo luchar, y entonces su conciencia está en constante conflicto, ¿no? Es decir, si es lo que debo hacer, ¿no? Este americano que ya conoce en Estados Unidos es Edgar Weston, que es un gran fotógrafo, quizá alguna vez por ahí lo has visto, Benjamín, citado, porque él fotografía el hecho, pero esta Tina lo que hace es fotografiar y retratar la conciencia social que es distinta, que es lo que provocaba esta revolución cultural, mientras que Weston lo que hacía era reflejar lo que tenía enfrente sin tener el significado de atrás. Entonces, ella tiene todo un aprendizaje técnico, va avanzando mucho y se empieza a meter en política, se separa de este señor, se mete con un cubano que la introduce al medio artístico mexicano, ¿no? A todo lo que estaba ocurriendo, por eso conoce a Frida Kahlo en una de sus fiestas, conoce a Diego, pero ellos no hacen delires con ella, solo los ubica, porque lo invitan a la comida, pero sí están siempre en los círculos culturales y empieza a fotografiar y a transformarse en una mujer que se pone un poco radical desde el punto de vista político a través de esta nueva relación que tiene con este cubano, que después lo matan y ahí ella ya entra a una convicción muy, 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 muy fuerte con el comunismo y entonces ella renuncia a la vida privada, renuncia a su vida privada y se transforma en una militante que cumple instrucciones desde la Unión Soviética, desde el Partido Comunista Mexicano, sale hacia afuera y entonces eso le va provocando mucho desgaste emocional, mucho desgaste personal, porque está totalmente subordinada a la causa, ¿ya? Y ahí tiene algunos vínculos con algunos líderes comunistas internacionales, como Vittorio Vidali, regresa a México, pero muy mal, muy desmotivada, porque ya le empieza a perder, ¿cómo se llama? Amor a la causa, porque siente que ya no es lo que ella, por lo cual ella había luchado. Y entonces empiezan los cuestionamientos, y aquí muy parecido a lo que señalaba Alejandra de los cuestionamientos que hay que hacerse constantemente. Uno puede ser, ella dice, ¿puede el arte ser neutral? O sea, si yo soy artista, ¿me tengo que ser neutral para poderle caer bien a uno o al otro? ¿O me la debo jugar por un bando? Porque eso también tiene sus problemas. ¿Vale la pena sacrificar la vida personal por una causa? Yo creo que tanto en el Perú, y en Chile y en México, miles de personas que han muerto a nombre de la causa, vale la pena preguntarse si vale la pena o no sacrificar la vida. ¿Hasta dónde llega la lealtad? Pero esta lealtad política, ¿hasta dónde uno puede subyugarse tanto a un tema y dejar de ser leal? ¿Cuál es el costo de la coherencia absoluta? O sea, yo creo que esto es lo que hace Tina de cuestionarse a sí misma, te hace después preguntarte muchas cosas, como por ejemplo el compromiso que tú tienes con las cosas, cuáles son los costos reales, si el arte es una cosa política o no es política, si la historia también se puede narrar desde las mujeres, con sentimientos distintos, con visualizaciones distintas, porque está el amor de por medio, está el de renunciar a la maternidad, avanzar, un montón de cosas. Y finalmente terminas en un estado de soledad que te hace cuestionarte si todo el arraigo que tú tuviste por una causa valió o no valió la pena. Yo creo que este libro lo que te hace, te pone a una mujer fuerte, una mujer que nace en Italia, se va a Estados Unidos, o llega a México, se llena con el bagaje cultural, pero también entiende la movilidad social que en esos años tenía México y todo el tema que había con el comunismo. Y entonces te hace, al final del día, yo me estaba tratando de acordar de un libro de un chileno que se llama El lugar donde estuvo el paraíso,
donde hay un político ahí, un diplomático esperando que lo ayuden. Ese es cómo esta mujer termina sola y cómo la soledad le hace pensar estos cuestionamientos que son irreversibles. O sea, ya lo que hiciste, lo hiciste. Esto Ya más lo o hiciste. menos trama de esta tremenda novela, que aquí la tengo para que no diga que me saqué otra. Eh, y eso es, así que una invitación a leerla. Buenísimo. Gracias, Héctor. Increíble, Estuvo Héctor. clarísimo. Aparte, es una época en México realmente increíble, ¿no? Entre fines de la primera mitad y principio de la segunda mitad, ¿no? Hasta que se produce Claro, la porque revuelta esta. el 1910 tiene la revolución, que se extiende hasta, como hasta el 18, más o menos, ¿no? Muere Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, surge este México profundo de movimientos sociales, todo esto lo que hoy día vemos, hoy día la expresión de los indígenas aparece ahí, aunque después tiene un retroceso, obviamente, pero la cultura cultural de esos años mexicanos es lo que tú ves cuando vienes a México. Eso es, Co- lo ves en los Así, colores, lo ves en la comida, lo ves en la expresión. Eso es lo que está hoy, que es de esa época muy rica de ese México que tiene de dulce y agrá, porque tú dirás, Diego Rivera, ¿por qué apoyaba a los comunistas? Pues imagínate, ¿dónde está? sí. Pero así lo hacía, pues, ¿no? Sí. Oye, me quedo con tu idea, no sé, Ale, si tienes, pero la idea de subyugarse a una causa, creo que me parece una cosa de locos, ¿no? O sea, a veces te subyugas no sé, pues, a las clases sociales, a todo, pero una causa es algo súper, digamos, creo que es algo que sí, que mucha gente lo vivió, sobre todo en la época de los idealismos, ¿no? ¿Cómo podríamos alinear o relacionar estos dos temas? Comentaba yo que me parece alucinante el tema, el asunto este de tener estar alineados a una causa, ¿no? Que la causa sea quien te someta, ¿no? Y creo que, Ale, en tu libro, en Jenner, lo que sale también es que hay algo que somete a la mujer en esa época en victoriana, ¿no? En Inglaterra. Entonces, ¿qué cosas son esas cosas que nos someten, ¿no? O sea, ¿qué podría ser? Dentro del libro tuyo, Ale, Héctor lo presentó bien, pero ¿qué- ¿cuáles serían esas cosas que al final de cuentas siempre nos someten? Pueden ser a mujeres, en el caso de sus libros va por ahí, pero en general creo que nos pasa, ¿no? En Jane Eyre está muy ligado al cumplir, ¿no? Al servir, ¿no? A como que callar para poder, digamos, hacer lo que te toca, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay momentos en la novela en donde a Jane le piden matrimonio, pero desde una manera recontra utilitaria. No hay amor, simplemente es ¿no? John Rivers, que es un pastor, tiene que cumplir una misión religiosa en la India y le dice, tú me vas a servir, eres útil, como eres inteligente, tú me vas a servir, vas a ser útil, y lo dejan así de claro, vas a ser útil para mi misión religiosa y por eso te llevo. Cero amor, cero, no sé, respeto, ¿no? Hacia ella, y ella Pero lo con esa somete franqueza se lo dijo. con esa franqueza, ¿no? Entonces, son momentos de conflictos internos en donde quizás muchas mujeres en esa época simplemente se hubieran sometido a esa decisión y hubieran acompañado la misión religiosa. Y claramente era algo que sucedía en el día a día. Correcto. Entonces, por eso es que yo sí creo que un hilo conector de pronto entre lo que ha expuesto Héctor, ¿no? En esta obra grandiosa de Tinísima, es que creo que ambas obras, dentro de sus propios contextos históricos, ¿no? No, son mujeres que no se someten, ¿no? Con lo que tú comentabas, ¿no? Rechazan ese destino impuesto, digamos, ¿no? Y Jane Eyre es más desde una mirada más personal, más desde ese conflicto interno, mientras que entiendo que Tinísima es más desde un contexto más público, más político, más hacia afuera. Entonces ahí es donde hice clic de, oye, qué loco, son dos personajes recontra valientes, pero cada uno desde su contexto, uno más interior, porque todo el rato con Jane Eyre es un conflicto interior de qué hacer para ser una mujer digna, para hacerme respetar, y en el caso de Tinísima también, ella lo que quiere es
es ser escuchada, ¿no? Que su voz cuenta, que no la vean como solo una musa, como un artista, como alguien de inspiración, sino que tiene voz también, pero desde una esfera más política o pública, ¿no? Ahí es donde veo una hilación súper interesante en realidad entre ambas obras, una escrita en 1800 y Tinísima, que es de 1900, es más reciente, ¿no? Sí, sí, de los 2000, sí, sí, sí. Sí. No, mira, interesante lo que dice Alejandro, porque efectivamente Ale, lo que uno busca, yo soy loco por las novelas que hacen alusión a las mujeres, ¿ah? Sobre todo que tienen la facilidad de poder desenvolverse en la sociedad donde no nacieron, o donde no era el lugar adecuado. Entonces, cuando tú ahí en camino dices, bueno, pero ¿qué cruza? Y yo creo que hay hartos temas, hay hartas contradicciones, pero también hay hartas cosas que la cruzan. Hay sometimiento a través de la política, de la sociedad, de la familia, la religión. Creo que de los últimos que hemos vivido en estos tiempos tienen que ver con la religión, los sometimientos. Mucho, mucho hoy día, te lo vimos lo que está pasando en Irán, pero lo hemos vivido acá, en Perú, en Chile y en México, con los legionarios de Cristo y las mentiras y un montón de cosas. Ojo, no estoy hablando contra ningún frente religioso, pero hemos leído experiencias de sometimiento a través de la fe. Hay un cuate, un segundito nomás, acá de Morelos, que es uno de los padres de la patria de México, que era cura y ayuda al libertador de la patria, que también era cura Hidalgo, pero cuando los españoles toman a Morelos, le dicen que la única manera de que él pueda salvarse es pidiendo perdón por haberse sublevado con los españoles. Y él era tan creyente, tan religioso, que pide perdón por haberse sublevado a los españoles. Entonces, son cosas tan fuertes que tienen que ver con el sometimiento en general. Ahora, la gracia de estas dos mujeres que tienen mucha energía interna, que viven en diferentes épocas, pero que de alguna manera sirven como para darle un empujoncito a las nuevas generaciones que a veces se desvanecen de la nada, ¿no? Dicen, no puedo hacer esto. Dicen. Ujú. Sí, es correcto. Ahí, Avanzar quizás, con miedo, pero hacerlo, ¿no? Atreverse. Sí. sí, dar el pasito adelante, ¿no? Es un tema, un tópico que creo que se está repitiendo mucho, ¿no? Que tiene que ver con, por un lado, resiliencia, digamos, poder entender cómo, digamos, cómo mirarse adentro, identificar debilidades, fortalezas también, ¿no? Aprender de los errores y empujar hacia adelante. Digamos, creo que muchas de estas buenas novelas nos enseñan de que a pesar que nadie te muestra hoy día héroes que son ejemplares por ser, sino que te muestran un héroe que ha tenido que ganar, perder, y en la suma y resta va avanzando, ¿no? Y eso es súper interesante, ¿no? No es un camino directo a la felicidad, cosa que tampoco existe, ¿no? Es un proceso mismo, que creo que el proceso mismo es lo que nos lleva para allá. Quizás otro sometimiento al cual estamos hoy día, que es invisible. Yo creo que todos los sometimientos más fuertes son los invisibles, ¿no? Las normas sociales, las normas religiosas, que son normas al final, que, digamos, instituciones que someten normas, pero hoy día es la norma de la moda, la norma de la figuración, la norma de ser diferente siendo igual. No sé si me explico, ¿no? Todos queremos ser individualmente identificados, ¿no? Con nombre, apellido, con características, sin embargo, terminamos siendo parte del montón gracias a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la presión de las comunicaciones, de las modas, ¿no? Quizás nos falta una heroína de estos tiempos, ¿no? Sería interesante cómo sería una Jane Eyre o una Ujú. Tina hoy día, o sea, cómo se configuraría, ¿no? Sería un buen ejercicio para un buen escritor o escritora. Sí, o sea, sí, pero hay categorías, ¿ah? Porque por ejemplo, hoy día, a propósito de las redes sociales y todo eso, ya alguien sabe un pingüino y esa persona se transforma en héroe, ¿no? Creo que no hay, y hay miles de personas ahí como Alejandra que trabajan con las comunidades, que están con con los pueblos excluidos y que hacen un trabajo profundo y podrían efectivamente estar entregando un mensaje mayor. Yo creo que hoy día el problema está en la instantaneidad, instantáneo, ¿no? Que todos quieren que el resultado sea ya. Entonces creen que la Inmediatez. historia, que su fama o su historia o el quehacer se cuenta en forma inmediata. Pero desafortunadamente todo tiene ciclos y cuesta mirarlo. Pero claro, en otros pueblos sí estamos en deuda con muchas cosas que están por hacer.
feliz que luchemos por los animales. Yo tengo un gato, lo amo, pero creo que todavía falta mucho por los niños, mucho por las mujeres. Entonces, a veces también hay un tema de prioridades. O a lo mejor me equivoco y todo debe correr a la par. No sé. Sí, yo creo que un poco complementando lo que dice Héctor, estamos viviendo una era de la inmediatez, ¿no? Que es es un desafío, ¿no? Para los que somos también padres, porque tenemos que lidiar el que a veces lo- los hijos o estas nuevas generaciones piensan que todo es más rápido y que se saltean estos procesos, ¿no? Y la vida, en realidad, la vida tiene etapas y cada etapa tiene su aprendizaje, ¿no? Y si tú la apuras, de repente te estás perdiendo de algo importante, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí estoy totalmente de acuerdo con Héctor, que hay prioridades. Yo, por ejemplo, este tema de las redes sociales sí me parecen, me encanta vivir en esta época tecnológica, ojo, o sea, me siento afortunada, lo agradezco todos los días, pero a la vez siento de que no nos podemos perder en eso, ¿no? O sea, creo que el ser auténticos toma muchísimo más fuerza en épocas donde todos quieren formar parte del montón, donde la estética cuenta tanto, donde, ¿no? Entonces, el que las nuevas generaciones puedan desarrollar diferentes perspectivas es lo que yo trato de aconsejarle a mis hijos. Oye, todo no es lo que te cuentan. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que tú estás viendo? O sea, ¿cuál es tu propia conclusión, ¿no? O sea, no, como que piensen, ¿no? Sí, Al final sí. es eso, también la invitación en esta época, ¿no? O sea, agradecidos de lo que existe, pero también cómo nosotros sumamos, cómo aportamos, ¿no? No creer todo lo que ves, Y necesariamente. para ir cerrando, Ale, tomando tu libro, ¿se lo darías a leer a tus hijos con ese mensaje? Totalmente. O sea, Doménica, mi hija de los 14 años, ya lo empezó a leer, ¿no? O Ya lo empezó a sea, leer. empezó con Anne with an E, que es, es una serie que está en Netflix y que también tiene un libro. Y Anne with an E tiene muchas, muchas citas basadas en Jane Eyre. Entonces fue una manera interesante de conectar para una niña de 14 años. Y ahora fue la invitación de, oye, ¿por qué no vamos un pasito más atrás y lees quién inspiró a esas citas, ¿no? Esto, claro, A Jane buenísimo. Eyre. Sí. Y tú, Héctor, cómo lo haces ahí cómo inoculas todas estas aprendizajes literarios a tu gente? Sí, mira, yo trato de hacerlo de llevarlo más a los hechos prácticos, ¿no? Al cómo, a cómo funciona la sociedad. Tengo un hijo ya egresado a la universidad, 24, no es tan fanático de la lectura, pero sí lee un poco. En cambio, la chiquitita, que tiene 15, ella ya tiene más son político, le gusta más la lectura, está preocupada por las causas, las miles que existen, pero sí, sin lograr el sometimiento. Y aquí es donde el libro de Tina toca fuerte, porque yo le digo, mira, tú puedes estar bajo lo que a ti te gusta, pero jamás deje que nadie te diga cómo hacerlo, ni por qué dejarlo. O sea, finalmente tú ingresas a algo, a lectura o al cine, a lo que tú quieras, pero hacerlo tú o busca tus causas. Porque el problema es que si tú te sometes, llegan las famosas sectas. Y con las sectas, no hay ninguna secta a la historia hasta el día de hoy que hayamos dicho fue la secta adecuada. Todas las sectas han terminado fusilándose, muriéndose, haciendo todo o buscando el exterminio, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura va por ese lado, en términos de decirle, mira, lo que tú lees trata de bajarlo un poquito a la sociedad, trata de bajarlo a cómo lo vas vislumbrando, cómo se va avanzando. Me tomo un minutito solo para recomendarte a ti, y Benjamín y Alejandra, mira. Hay una novela muy linda, pero si te gusta leer las mujeres grandiosas, no sé, ahí se ve mejor, La se cautiva en Cautiva en Arabia. Arabia, Cautiva en Arabia de Cristina Morato, que es una gran novela historiada de la condesa Marga Andurain, que fue vasco-francesa, la primera que entra a Egipto, y te vas a encontrar con una mujer que rompe todos los estereotipos, pero real, ¿ah? Sucedió. Así que solo porque la tenía aquí buscándola mientras hicimos la pausa y buscaba. Qué Gracias, anotado, Héctor. como siempre, está buenísimo. Ale, Héctor, bueno, mil gracias. Ha sido una conversa súper, súper interesante. Nos hemos quedado con dos súper libros, más una recomendación adicional, así que bien vale. Y también creo que es bien interesante las sugerencias también de cómo bajar la literatura a nuestra gente, ¿no? Cómo hacer que esto vaya llegando a la gente que queremos, al final de cuentas, ¿no? La más cercana, en primer lugar. Así que nada, no me queda más que agradecerles, Ale, Héctor.
de haberse dado el No, tiempo y gracias a usted. nos estamos viendo en el club en alguna de las sesiones que vienen. Dale, Gracias a ti, Benja, dale. por la Cariños. invitación. Héctor, un gustazo. Igual, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao, cuídense. Nos vemos.